Deuteronomio capítulo 1. Una de las virtudes que uno debe de desarrollar en el Evangelio es una mentalidad profética y no desértica. Dios desea que nosotros, a medida que vamos leyendo la Biblia, a medida que vamos desarrollándonos en el Señor, es muy importante que entendamos de que el Señor quiere que tengamos mente de Cristo. La Biblia dice, vosotros tenéis la mente de Cristo, pero en realidad las mejores versiones no dice así, sino dice, vosotros tenéis mente de Cristo. Pero ¿cómo obtengo esa mente? La obtengo a través de leer la Biblia, a través de sumergirme a ella. Y la Biblia, innegablemente desde el principio, podemos ver que es profética. Por lo tanto, debemos de ir adoptando una mente profética más que desértica. Mire, para entender este tema, Dios nos dejó el ejemplo de Israel. Israel vagó por el desierto durante 40 años para hacer un recorrido que en realidad demoraba solo 11 días. ¿Por qué fue que demoró tanto tiempo? ¿Y por qué a veces nosotros demoramos tanto tiempo para recibir y para adoptar aquello que Dios ya dijo? Leamos Deuteronomio capítulo 1, que dice así. Vamos a ir entrando en detalles para poder comprender lo que le quiero transmitir. Dice Deuteronomio 1:2. Hay 11 días de camino desde Horeb por el camino del monte Sir hasta Cades Barnea. ¿Oyó? Hasta Cades Barnea, que es la frontera de Canaán, había 11 días. Ellos duraron 40 años. Mire, eso es tremendo cuando uno lo descubre al principio que lee la Biblia. Dice, ellos se tardaron 40 años para llegar a Canaán, cuando en realidad solo eran 11 días. La pregunta surge ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Fueron sus enemigos? ¿Fueron su situación? ¿Fueron las pruebas a lo largo del camino? ¿O algo enteramente diferente lo que impidió que ellos llegaran a su destino? ¿Qué fue lo que impidió? Lo tremendo es que cuando uno examina, es que nada de eso fue lo que les impidió llegar, sino que fue la mentalidad desértica que ellos adoptaron para llegar ahí. Si ellos no hubieran adoptado la mentalidad desértica, entonces hubieran llegado en 11 días y todas las generaciones que iban allí hubieran disfrutado de Canaán. Hubieran disfrutado de la vida y no hubieran muerto todos, porque toda esa generación murió desde los 21 años para arriba, murieron. Y de los 21 años para abajo vivieron. Porque los de 21 años para abajo iban a adoptar, y adoptaron, mejor dicho, una mentalidad profética. Solamente Caleb y Josué, que fueron los que adoptaron una mentalidad profética, es decir, adoptaron lo que el Padre había determinado, profetizado a través de la boca de Moisés. Pero si usted nota, esto es impresionante, porque nada de ello fue que detuvo, no, ni los enemigos, ni su situación, ni las pruebas, ni las luchas, ni nada de eso. Esto nos quiere decir a nosotros que hay, hermano querido, un problema a veces en nuestra vida, que nosotros somos el problema de no poder llegar ahí y no necesariamente el enemigo. Lo impresionante y lo más triste es que eso les pasó a muchos, eso les pasa a muchos a hoy. Dejan de pasar los años para tomar la victoria sobre algo que se puede resolver rápidamente. Hay cosas que nosotros podríamos resolver rápidamente y a veces no lo hemos hecho. Fíjese, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Hay cosas que tendría que haber resuelto hace mucho tiempo y uno pasa a veces, hermano, como Israel.
En otras palabras, la mente desértica da muchas vueltas y vueltas en lo mismo. De eso nos habla o sea que la mente desértica. ¿Por qué le digo esto? Porque mire cómo dice el versículo 6, Deuteronomio 1:6. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: bastante habéis permanecido en este monte. Esto quiere decir, ya es suficiente estar en el mismo pensamiento. El tiempo es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de cambiar de pensamiento. Porque el problema es que ellos no habían cambiado de pensamiento. Ellos tenían a Egipto todavía metido en su mente. No habían, hermano, procesado eso. Ya hay bastante tiempo que estés en este pensamiento. Quiere decir que el Señor nos propone que cada vez que avanzamos o cada año, póngale, nosotros tenemos que traer otro pensamiento. Pero eso va a depender de cuánto yo anhelo que mis pensamientos cambien. Porque si usted nota acá, hermano, ya era tiempo de adoptar una mentalidad profética. Quiere decir esto que está acá. ¿Por qué? Porque es una mentalidad de avance. Una mentalidad que va hacia adelante. Una mentalidad que al creer a la palabra, ¿verdad? Entonces la palabra hace un efecto. ¿Por qué? Porque esta mente profética es una mente de fe. De fe porque pone la mirada y la mantiene puesta en las cosas de arriba, del cielo. Por eso dice Colosenses 3:2. Ahí nos llama el Señor la atención y dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, esto quiere decir que hay que poner la mirada en las cosas elevadas de Dios, en los planes diseñados de Él arriba. Eso es lo que hay que hacer. Gracias. ¿Me entiende? Pon la mirada en las cosas de arriba, en los diseños de arriba. Porque si nosotros ponemos la mirada en los diseños de arriba que está aquí escrita en su palabra, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos avanzar. Por eso le decía yo que le hablaba en uno de los domingos pasados, yo le hablaba acerca de que pon la mirada en el futuro. Porque al poner la mirada en el futuro te enfocas en dónde vas a terminar. Entonces va a ser más fácil que tú puedas avanzar porque ya sabes dónde vas a terminar. Que jamás te vas a quedar en el lodo, que de algún momento te va a levantar el Señor y te va a llevar. Por eso aquí repito el versículo 2 del capítulo 3 de Colosenses: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto quiere decir que hay que poner la mirada en las cosas eternas, elevadas de Dios, en los planes diseñados de Él, que están escritos en la palabra. Lo más triste es que si desde el principio adoptas una mentalidad desértica, vas a concebir un modo de pensar equivocado. Vio cuando muchos de nosotros quizás estuvimos en el legalismo. Si el legalismo hubiera hecho nido en nosotros, ¿verdad? Nunca hubiéramos avanzado tanto, porque el legalismo lo que es una mentalidad desértica. Por eso es muy difícil que los hijos se desarrollen, que un matrimonio se desarrolle a normalidad, pierde la libertad en gran manera, porque una cosa es conocer aquel pasaje que dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará, ¿verdad? Nadie puede ser libre si no conoce la verdad. Ahora, ¿qué verdad me hace libre? Hemos dicho, la verdad que conoces, pero ¿qué más? ¿Verdad? La verdad que asimilas, porque tú puedes conocer la verdad, pero si no la asimilas no eres libre igual. Tienes que asimilarla para ser libre. Si yo asimilo la verdad, entonces voy a ser libre porque voy a tener una mente amplia, profética, que me va a llevar a avanzar
más. Por eso es que aquí es tremendo esto, porque un modo de pensar equivocado te va a hacer daño y te va a obstaculizar tu progreso. ¿Me entiendes? Por eso es que a veces una mente legalista, ¿verdad?, desértica, a veces evita el progreso de muchas cosas. Los que son mucho más ortodoxos en el legalismo nos damos cuenta que lo que han hecho en Sudamérica y Centroamérica, lo que ha hecho son estragos terribles. Muchos han perdido muchas cosas, muchos han perdido su profesionalidad, muchos han perdido su bendición, muchos han perdido negocios, muchos han perdido muchas cosas, un desarrollo, muchas cosas. Incluso a muchos en el pasado, cuando yo empezaba el evangelio, por ejemplo, se le decía de que no tenía que ser un profesional porque Cristo ya venía. Cuando la Biblia dice que el Señor te va a alcanzar así como estás, sigue desarrollándote en la vida porque Él va, hermano, cuando tenga que llevarte, te va a llevar de tu trabajo, de tu empresa, donde quiera que estés, de ahí te va a levantar el Señor. Pero hubieron años en donde se plagó todo eso y hizo que nuestros jóvenes no se desarrollaran normalmente. Y hizo que muchos perdieran muchas cosas. Se les robó la felicidad, se le robó el gozo, se le robó la bendición de poder vivir en un hogar libremente. Y es tremendo eso, porque hubieron momentos, y no sé si existe ahora, yo creo que sí existe ahora, que los hombres se sentaban a un lado y las mujeres se sentaban del otro lado. No sé si ustedes lo vivieron, ¿verdad? Sentaba uno, hermano, y su esposa por allá tirada y él tirado por este lado. Si es mi esposa, ¿cómo no va a estar junto con ella? Pero nosotros vivimos eso, al menos yo lo viví eso. Gracias a Dios, hermano, que fuimos adoptando una mentalidad profética, porque a medida que yo leía el Logos, la palabra Génesis, Apocalipsis, el rema venía y la revelación venía en progreso en nuestra vida. Y eso hizo que, hermano, la palabra profética hiciera efecto en mi vida. La mente profética hiciera efecto en la vida, porque miraba ya el futuro, ¿verdad? Pero al mismo tiempo miraba de cómo deberíamos de caminar dentro de esta tierra. En cambio, si adoptamos pensamientos correctos, entonces te va a beneficiar en la vida, porque va a mantener tu dirección en las cosas de arriba. Entonces, cuando tú mantienes tu mirada en las cosas de arriba, a través de la palabra de Dios, ella misma te va a ir liberando hacia lo que realmente deseas tú en la vida. Lo más triste es que los modos de pensar equivocados no solo afectan nuestra situación, sino también nuestra vida interior. Y eso es el peligro que hay si no adoptamos una mente profética. Eso sí, a veces en la vida vas a vivir desiertos y fuertes, como lo vivió Josué y Caleb. Josué y Caleb vivieron desiertos. ¿Y qué desiertos? 40 años. Hay que vivir 40 años en el desierto, hermano. Hay que estar ahí. A veces que eso significa que tú y yo también estamos propensos a vivir desiertos. Lo triste es que otros no solo viven desiertos, sino que están en un desierto continuo. Por lo tanto, no pueden disfrutar de la vida que Dios les está regalando. Una cosa es pasar desiertos, pero otra cosa es vivir continuamente en los desiertos. Que es una vida continua porque es una vida triste, es una vida de reclamos, es una vida de rezongar, es una vida, hermano, que no encuentras una satisfacción. Cuando en Dios tenemos que encontrar una satisfacción. ¿Para qué me liberaron? Incluso, mire, muchos de ellos ven las cosas negativas porque han pasado por experiencias muy desagradables toda su vida y no pueden imaginar que algo mejor les puede suceder. Hay muchos que no piensan que algo mejor les puede suceder porque ya su mente está cautiva en el desierto y va avanzando así y piensan de que realmente no van a poder alcanzar las cosas.
Y no creen que algo bueno, algo mejor, algo lindo les puede suceder en la vida. Y ese es el problema. Además, mire, la mente desértica ve todo tan malo y negativo simplemente porque ese es el modo que son por dentro. Y cuando tú tienes eso es lo que te va a invadir. Porque la mente desértica tiene esa característica. Ve a veces ve todo tan malo y negativo simplemente porque ese es su modo de pensar por dentro. Lo más tremendo es que cualquiera que sea la causa, una perspectiva negativa deja a una persona desgraciada y casi incapaz de hacer progreso alguno hacia la tierra prometida, hacia la tierra de liberación. Porque lo que el Señor espiritualmente nos está enseñando con respecto a Canaán y conquistar Canaán es que nosotros tenemos que ir provocando nuestra libertad. Hermano, Dios sacó a Israel de Egipto, mundo, para nosotros, para darle una herencia de vida. Pero no solo vida, sino una vida en abundante. Primero, de prosperidad en su alma. Porque si tú tienes prosperidad en el alma, ¿verdad? A través de la palabra profética, tu mente entonces va a elevarse de otra manera en la vida, ¿me entiendes? En cambio, si nosotros no adoptamos una mentalidad profética, vamos a quedar tendidos en un pensamiento en el desierto. Mire, en Canaán, dice la Biblia, fluía leche, palabra, quiere decir eso, y miel, revelación, y toda cosa buena que uno puede imaginar. En Canaán, en la palabra profética, hay, pero mire, infinidad de riquezas. Por eso es que el Señor nos manda que estudiemos la Biblia. Porque usted estudia la Biblia y cuando la estudia concentrado a ella y empieza a crecer en ella, el mismo Espíritu Santo va, ¿verdad?, va preparándolo, puliéndolo, exhortándolo, corrigiéndolo, porque le está dando lugar a que fluya esa palabra profética en ti. Por eso dice la Biblia en 1 o 2 de Timoteo 3:16, dice que la palabra es útil para enseñar, oiga, nos enseña todo, para corregir, que es decir, nos corrige a medida que cometes errores. La palabra te señala y te dice, ojo, cuidado, por ahí no. Entonces la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir, oiga, nos instruye, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea preparado para toda obra, sea preparado para toda obra. Y eso es el efecto que hace la palabra profética. Entonces, aquí podemos ver eso, que en Canaán fluía leche, palabra, miel significa revelación, y toda cosa buena que uno puede imaginar. Era una tierra donde no habría escasez de nada que ellos necesitaran. Por eso cuando tú estás lleno de la palabra de Dios y fluyes, como le habla Juan a Gallo y le dice que está contento por la prosperidad primero que hay en el alma. Porque si hay una prosperidad en tu alma, los desiertos van a ser más fácil pasarlos. Lo más triste es que la mayoría de la generación que Dios sacó de Egipto jamás entró a la tierra prometida. En vez de eso, murieron en el desierto. Murieron siendo herederos de toda la bendición. Quiere decir que nosotros somos herederos de algo. Y que de alguna manera Dios quiere que, al menos puedo ver, que la descubramos. Él desea que nosotros descubramos esa herencia que es para nosotros y podamos tomarla por la sangre de Cristo. Hermano, esto es lo más triste que le puede suceder a un hijo de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque tener tanto a su disposición y sin embargo no ser capaz de disfrutarla tanto de ello es triste. Porque tenemos tanto, somos herederos de tanto y no podemos disfrutarlo. Por eso, hermano, ojalá este tema sea la puerta que te prepare para salir de una mente desértica a una mente profética.
Es que la mente profética lo que hace en uno es profetizar incluso hasta sobre su vida. Profetice sobre su vida, aunque le parezca una locura, pero profetice. Mire, la mente desértica como la de los israelitas no tiene una visión positiva de sus vidas y no tienen sueños. La mente desértica te frena los sueños. Le voy a estar hablando de los sueños, si Dios permite, esta semana que viene le voy a estar hablando que me tiene impactado, ¿verdad? Que una mente desértica no tiene sueños. No se proyecta a soñar. Y cuando tú no te proyectas a soñar, no tienes mucho sabor. Y Dios quiere que seamos soñadores. Y también le vamos a poner atención a los sueños. Le quiero hablar de eso. Los sueños que Dios está mandando en este último tiempo. Porque a través de los sueños, ¿verdad? Que son para nosotros mismos, a veces son para el futuro, dependiendo qué es lo que esté soñando. Es impresionante. Todos los sueños que tenemos en nuestra vida tiene algo que nos está diciendo. Y algo que quizás tenemos que limpiar, y algo que quizás tenemos que corregir, algo que quizás tenemos que hacer, ¿verdad? Porque es muy importante. Claro, muchos israelitas sabían de dónde venían, pero no sabían a dónde iban. Note que ellos sabían de dónde venían, de la esclavitud, sabían de los opresores, que son tipo los demonios, sabían que venían de todo eso, pero no sabían dónde iban. Cuando tú no sabes dónde vas, por eso le insisto a aquellos que no han oído ese mensaje que les va a ayudar mucho, vive mirando tu futuro. Cuando tú vives mirando tu futuro, tu meta, donde vas a llegar, donde va a ser tu final, entonces va a ser más fácil pasar las pruebas, las luchas, los golpes, los desiertos y todo lo que viene. ¿Por qué? Porque tú estás enfocado en ese final. Estás enfocado a ir ahí. Y sabes que vas a llegar tarde o temprano, que lo que estás pasando en la tierra no se va a comparar a la eternidad que vas a tener por siempre arriba. Entonces, cuando tú miras enfocado, no te vas a enfocar tanto en lo que te está sucediendo. Va a ser más fácil pasar los estragos de la vida. Entonces, repito, esto es muy importante que entendamos. Entonces, la mentalidad desértica como la de los israelitas no tiene una visión positiva. Claro, muchos israelitas sabían entonces de dónde venían, pero no sabían a dónde iban. Aparte, en los israelitas todo estaba basado en lo que habían visto y lo que podían ver, pero no sabían cómo ver con el ojo de la fe. Y ya hemos dicho que el ojo de la fe es muy importante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe. Unos a 30, otros a 60, otros a 100. Pero cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Y es responsabilidad nuestra hacerla crecer. Cada uno de nosotros la tiene. Si tú no, justo ayer estaba meditando en eso, mientras lo que quería hablar ahí en otra iglesia, estaba meditando en eso del capital que Dios nos ha dado. Te dio una medida de fe, eso es un capital, ¿ok? Si tú ese capital, esa medida de fe, no la inviertes, no vas a tener resultados. Estos no invirtieron el capital que Dios les dio, proféticamente, porque Él habló a Moisés y le dijo, mira Moisés, yo he decidido que ustedes entren a la tierra prometida, donde hay esto y esto y esto y esto, pero va a depender de ustedes si me creen lo que yo les estoy diciendo. Note que ahí les dio una medida, porque por fe es que iban a encontrarse con esa tierra, que ya estaba profetizada de parte de Dios. Lo bueno es que el Señor dejó una promesa escrita que dice, mire cómo dice esta promesa escrita, Lucas 4, vamos a ir a Lucas 4, 18 al 19. Mire cómo dice, mire la promesa. Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio de las buenas nuevas, el de los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor.
¿Oyó? Esto es glorioso, ¿por qué? Porque muchos lo hemos experimentado desde nuestra juventud. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos siervos y siervas vivimos en hogares que no funcionaban normalmente. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? Cristo empezó a trabajar en nuestra vida. Porque muchos vivimos en hogares de esa manera, en donde papá y mamá ausentes, porque estaban trabajando, porque eran ignorantes en muchas cosas, porque no, hermanos queridos, no se desarrollaron en esa plataforma. Entonces vivimos de esa manera, que aunque teníamos todo, teníamos para comer, teníamos esto y lo otro, sin embargo, nunca tuvimos padres que se sentaran con nosotros y hablaran desde nuestra niñez, incluso hasta nunca experimentamos tal vez, mira, mamá, perdóname, o papá, perdóname, hijo, porque me equivoqué en esta situación, no lo voy a volver a hacer, voy a tener cuidado de no hablarte de esta manera, porque me molestó que vos lo hicieras de esa manera y por eso, y reaccioné, y reaccioné mal por esta razón. Pero vamos a tratar de controlarlo, ¿verdad? O sea, muchas veces no tuvimos esa enseñanza, como ahora uno lo tiene con sus hijos, se sienta, habla de corazón a corazón y esto y lo otro. Por ejemplo, mi niñez estuvo llena, por ejemplo, de droga y miedo y terror por la guerra en la que vivíamos. Nosotros, yo me crié en un país en donde en los principios, allá por los 70, ¿verdad? En un mundo de guerra, de droga, de hermanos que crecían, como mi papá nos daba todo, a la droga, al licor, a andar por todos lados. No teníamos un consejo así. Aparte estábamos llenos de miedo a la policía, porque la policía te maltrataba, la policía llegaba donde estaba y era un niño de 9 años, y ya porque yo de 9 años y 10 años era muy pilas. O sea, pero muy fregado. De 10 años ya me estaba induciendo, por ejemplo, la marihuana. Imagínense, 10 años, pibito, que horrible. Porque mis padres iban a trabajar, teníamos, cada uno de los hermanos teníamos 4 o 5 tipos que andaban detrás de nosotros. Niños, pues. Y desde ahí ya la droga giraba alrededor del barrio y toda la cosa. Y ahí te inducía uno, lo inducía el otro, etcétera. Y cuando llegaba papá, parecía que no pasaba nada. Mi mamá se vino a dar cuenta cuando le conté mi testimonio, se vino a dar cuenta de mi testimonio cuando ya estaba por morirse. Y vos fumabas, dice. Sí, mamá, pero no sabes cuánto fumaba. Sí, digo, sí, yo era drogadicto. Solo que era un drogadicto diplomático, le decíamos nosotros. Pero éramos terribles. La mayoría de nuestros hermanos, ¿me entiendes? Era tremendo. Gracias a Dios muchos de ellos se fueron regenerando en la vida y Dios tuvo bien misericordia. Pero lo que trato de decir que vivió uno con ese temor de la guerra y que uno de repente oía una balacera. O estaba sentado en un restaurante y llegaba un tipo y le pegaba 2, 3 balazos a alguien en la cabeza y se iba. O llegaba el ejército, agarraba metrallazos enfrente de uno. No es que era algo así, que era escondidas como ahora, pues salen las noticias. No, allá era una cosa que estaba en una fiesta ahí, de repente llegaba un tipo loco y empezaba a tirar balazos, pero quizás no le tiraba a otro, sino al que consideraba enemigo, como se podía matar. Y era una cosa que uno creció con esa tensión diabólica de muerte, o otros picaban a la gente, le decía, te voy a picar, vas a ver. Le pegaba un balazo y después empezaba a picarlo enfrente de uno en el parque, hermano, con un machete, ¿vio? Pero espantoso. A otras, por ejemplo, guerrilleras embarazadas, las mataban, les quitaban con un cuchillo, les quitaban los senos. Una cosa impresionante, pero nosotros lo mirábamos como niños. Imagínense la sociedad en la cual estaban viviendo. Esto era algo horroroso. Aparte, mire, los expertos dicen que la personalidad de un niño se forma durante los primeros 5 años de su vida. Por lo tanto, mi personalidad era un desastre. Incluso en los primeros años de mi vida cristiana, sabía de dónde había venido, pero no sabía dónde iba. Y eso tuvo que entrar a un proceso en mi vida. Pero ¿cómo fue
avanzando y cambiando de pensamiento a través de la palabra profética. Incluso, mire, sentía como muchos siervos y siervas que mi futuro siempre estaría estropeado por mi pasado. Así es como yo servía al Señor al principio cuando lo conocí. Por eso pensaba, ¿cómo puede alguien que ha tenido la clase de pasado que yo tengo servir como un siervo de Dios efectivo? Imposible. Yo nunca pensé en mi vida que Dios me iba a llamar por todo mi pasado. Decía, no, yo la verdad, yo prefiero estar sirviendo los baños, limpiando esto. Esa era mi pasión, porque yo sentía que yo no era tan indigno, que Dios no se iba a fijar en mí. Mira el pensamiento que traía, que Dios no podía realmente usarme a mí. Y que yo lo que me merecía, que no es, que es honroso innegablemente, limpiar, hacer esto y esto y lo otro, es honroso, ¿verdad? Y que uno lo hace con placer, yo lo hago con placer y lo sigo haciendo, sí, lo tengo que hacer. Pero lo que quiero decir es que yo pensaba que Dios no podía usarme en un ministerio, no podía usarme porque me sentía tan indigno. Sin embargo, Jesús dijo que Él vino a liberar a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Y ahí cuando yo empecé a despertar, ahí se volvieron los sueños a mi vida. Dije, entonces yo puedo servirte. Entonces yo puedo predicar tu palabra. Entonces yo puedo enseñarle a otros. Yo puedo ayudar a otros. Puedo ayudar para que muchos se salven. Puedo ayudar para que muchos sean discípulos. Entonces ahí cambió mi mentalidad a una mentalidad profética. Lo bello es que cuando uno comprende que Jesús vino a abrir las puertas de la prisión, uno empieza progresivamente a recibir una mentalidad profética. Porque ahí es donde se da cuenta, hermano, que uno es útil para el Señor si se pone a los pies de Él. Y eso es lo que me llevó a mí a comprender muchas cosas y entender por la palabra profética, entender que había mucha bendición. La mentalidad profética te empuja a que tengas una visión positiva de tu vida y te empuja a creer que tu futuro no está determinado por tu pasado ni por tu presente. ¿Oye bien? Tu futuro no está determinado por tu pasado o por tu presente, sino está, hermano, basado en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. En lo que el Señor hizo, hermano, para que nosotros saliéramos de ahí. Entonces puedes haber tenido una niñez o pasado infeliz. Puedes estar en una situación actual que sea muy negativa y deprimente. Sin embargo, si crees a la palabra profética, puedes salir de ahí. Porque lo primero que quiere Dios en nosotros para poder alcanzar Canaán es que liberemos esa mentalidad desértica. Recuerden que la Biblia dice claramente que a Israel le dice, te llevé al desierto, ¿verdad? Para probar lo que había en tu corazón. A ver si es cierto que me estás creyendo lo que yo estoy haciendo. Mire, Israel tenía una mentalidad tan desértica porque no había tenido una niñez, una juventud y una adultez verdadera, en el sentido que no había tenido una libertad total. Siempre habían vivido presos, esclavos, y venían con ese pensamiento. Y Dios quería liberar ese pensamiento, incluso dándoles aún más como prueba para poderlos llevar a Canaán, y ahí ellos pudieran ser agradecidos. El hecho está que, hermano, ellos nunca liberaron esa mente, sino que siguieron con esa mente. Y Dios decía que quería liberarlos para luego meterlos a Canaán con una mente profética, con una mente que le creyeran a Él. Entonces puede haber tenido una niñez o pasado infeliz, ¿verdad? Puedes estar en una situación difícil y deprimente, pero Dios quiere realmente enseñarte que al liberarte, la bendición no te va a hacer daño.
Incluso, mire, puedes estar experimentando situaciones tan malas que no tengas una verdadera razón para la esperanza. Sí, a veces muchos dicen, no, yo ya la verdad no tengo esperanza de eso. Dios es un Dios que lo hemos predicado también, que de repente te sorprende. Y si usted quiere creerlo, ¿verdad? Puede pensar hoy, Señor, yo quiero que en este mes me sorprenda. Hemos determinado en una reunión de oración que tuvimos hace poco, eso, que en este mes, Señor, quiero que nos sorprendas. Entonces vos estás haciendo un acto profético ahí. Quiero que me sorprendas, Señor, con bendiciones, con esto, con lo otro. Eso sí, te digo atrevidamente por experiencia de otros y mía, que tu futuro no está determinado por tu pasado ni por tu presente. Y cuando tú ves a luz, sí, no está determinado por mi pasado y mi presente. No, porque Dios tiene algo mejor para ti. Entonces, tu vida empieza a ver de otra manera. Porque tú sabes que no te vas a quedar en ese pensamiento, sino que vas a salir a otro pensamiento. Por eso, hermano, en este tema adquiere un nuevo modo de pensar. O sea, cree que con Dios todas las cosas son posibles. O no es verdad. Porque la Biblia dice, mira aquí en Lucas 18 mismo, ahí en Lucas. Mire cómo dice. Lucas 18, 27. Mire qué lindo lo que dice acá. Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Wow. ¿Notó? Para el hombre algunas cosas pueden ser imposibles. Pero nosotros servimos a un Dios que creó de la nada todas las cosas que vemos. Hebreos 11:3 dice que de la nada Él creó todas las cosas que ahora vemos. Ahora póngase a pensar, póngase a pensar. Por eso, démosle a Dios nuestra nada y observaremos cómo trabaja para nosotros, porque lo que necesita Dios es tu fe en Él. Dale tu nada. Yo cuando empecé a pensar en mi niñez, cuando llegué a Cristo, que tenía que entregarle lo que yo consideraba nada a sus pies, entonces empecé a ver cómo Dios empezó a trabajar en mi vida. O sea, Él necesita que nosotros creamos y Él hace el resto. Es que pareciera tan sencillo, ¿no? Pero la fe es algo extraordinario. Y la fe, como hemos dicho y seguiremos diciendo toda la vida, la fe no es de este mundo. La fe viene del cielo. Viene cuando tú te conviertes a Cristo y te pone una medida de fe a cada uno. Y es responsabilidad de nosotros hacerla crecer o no. Eso sí, necesitamos ojos para ver y oídos para oír, como lo hacía Jesús. A mí me impactó eso porque allá cuando está hablando Isaías, allá en el capítulo 11, dice así, hablando de Jesús: se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. ¿Oyó? Esto quiere decir que no podemos juzgar las cosas con precisión por la vista nuestra, ojos naturales, sino que tenemos que tener ojos espirituales para ver y oídos para oír espiritualmente. Eso es lo que está diciendo ahí. En otras palabras, necesitamos escuchar lo que dice el Espíritu Santo, no lo que dice el hombre. O sea, permitamos que Dios le hable de su futuro, ¿verdad? No otra persona. Eso fue lo que hicieron constantemente Josué y Caleb. Ellos miraban lo que Dios había hablado, no lo que le decían sus vecinos, sus amigos, sus parientes, porque de seguro sus parientes, hermanos, le decían: no, estamos terminados. Aquí en el desierto estamos acabados. ¿No te das cuenta, José, cuántos años han pasado? Y vos todavía seguís creyendo en la palabra profética. ¿No te das cuenta, Caleb, que mira, aquí estamos tendidos todos con ese, y así lo decían literalmente, con ese alimento miserable, el maná?
Y Josué y Caleb decían, no hablen así. Si Dios ha prometido en su palabra profética, nosotros la vamos a ver. Uno de nuestras generaciones va a ver lo que la palabra profética había dicho. ¿Por qué? Porque la palabra profética había sido dado a esa generación, a los que habían salido de Egipto. Quiere decir que en 11 días, todos los que habían salido de Egipto, ¿verdad?, de la esclavitud, iban a disfrutar de la tierra. O sea, muchas veces Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Si tú tienes promesa de parte de Dios proféticamente, quiere decir que tú vas a recibir, antes de que te vayas de esta tierra, vas a recibir lo que has soñado, lo que te ha planteado Dios, lo que te ha hablado Dios. Lo vas a vivir como ellos lo iban a vivir, pero no ¿por qué no lo vivieron? Porque no creyeron. No porque Dios no lo dio. No, Dios lo dio. Lo que pasa es que al tener una mente desértica, Dios le puso en cautiverio la bendición. Canaán se las puso en cautiverio. Porque ellos no creyeron a que esa palabra profética era verdadera, la que estaba hablando Moisés. No creyeron al siervo, por eso le decían y le reclamaban a él y a Aarón, le decían, se rebelaban contra ellos. Decían, Dios nos trajo aquí para matarnos, no nos trajo aquí para esto. Y empezaban los reclamos, hermano. En cambio, los otros israelitas, aparte de Josué y Caleb, constantemente miraban cómo eran las cosas en el desierto y hablaban de eso. Hablaban más del desierto que de lo que Dios ya había prometido. En vez de hablar de decir, no, Dios nos va a meter, Dios nos va a introducir a la tierra. Me imagino que los hijos de Caleb y Josué, porque habla de sus hijos, ¿verdad?, también le han de haber preguntado, papá, ¿será? Porque fíjate que mi amigo, mi vecino dice que vos sos un mentiroso, que Dios no ha dicho nada. Dice, no, sí, hijo, el Señor nos prometió por boca de Moisés. Mira, te voy a contar, pasamos el Mar Rojo. ¿Tú crees que si pasamos el Mar Rojo y el Señor abrió el Mar Rojo y pasamos en seco, crees que no va a ser que entremos a Canaán? Entonces él empezó a darles una mente profética a su familia, una mente extraordinaria, que ellos, hermano, creyeron a su papá. Y llegó el tiempo, porque el tiempo iba a llegar, porque ellos ya estaban ancianos, iba a llegar el tiempo. Y cuando llegó el tiempo de entrar a la tierra, y se le acerca Josué a Caleb y le dice, mira Caleb, todavía tenés ganas de tomar la tierra, todavía tenés. Y Caleb le dijo con todas las palabras, dijo, todavía tengo la misma fuerza, la misma palabra profética que Dios habló, la tengo intacta en mi corazón y puedo entrar y salir de esa tierra. Y dijo, bueno, este es el tiempo, Caleb. Dice que tenía 84 años. Y a los 84 años aproximadamente entró a la tierra, poseyó la tierra. Y sus hijos, dice, poseyeron la tierra con él también. Y por eso es que cuando la hija, dice que la hija se le presentó a Caleb y le dice, papá, ¿ya es el tiempo? Sí, mi amor, ya es el tiempo para tomar la tierra. Entonces ella le dijo, tú me has hablado de las aguas de arriba, en donde está lo mejor, en donde tú fuiste y te paraste y viste esa tierra. Yo quiero esa tierra. Ah, sí, le dijo, ¿quieres esa tierra? Bueno, ¿a dónde está tu marido? Le habló a su marido ahí. Ok, hijos, ustedes quieren la tierra, entonces vamos a pelear por ella y ustedes van a ir adelante peleando por ella y la van a heredar, porque ya Dios ya no las entregó la tierra. Wow, hermano. Y ir a las aguas de arriba, había que pasar como un montón de reyes, como póngale que en las aguas de arriba estaba el 31 rey, protegido, tenías que destruir a todos los 30 reyes que habían, porque en Canaán habían 31 reyes. Y eso nos habla de áreas de nuestra vida. Si tú vas destruyendo cada rey, la plena bendición va a llegar a tu vida. Es tremendo cuando uno estudia los 31 reyes que habían en Canaán. Porque si vos destruías al primero, que era Jericó, los otros eran pan comido. Pero había que llegar hasta allá. Pero conquistaron la tierra. Llegaron a su final, heredaron a sus hijos. Y nosotros tenemos la bendición que si no hemos partido de esta tierra todavía, hay algo que nosotros tenemos que hacer.
Incluso yo les he dicho, mire, aquellos que han llegado a la ancianidad, que todavía están con nosotros, en medio de nosotros, que su ministerio, y es que es un ministerio más tremendo porque no es un ministerio de ir corriendo a las montañas, de ir a los parques, de ir no. El ministerio de los ancianos es tan glorioso en la iglesia, tan extraordinario, porque es el ministerio de soñar. Por eso dice la Biblia, lo dice claramente, lo dice, ¿verdad? Y los ancianos, Hechos 2:18. Y los, Hechos 2:17, el último pedacito. Pues se lo voy a decir todo. Y dice Dios dice claramente que en los últimos días derramaré una unción profética. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Quiere decir que nadie está inhabilitado. Porque se necesita un anciano que te apoye en eso. Por eso es que Daniel, hasta el último minuto de su vida, hermano, interpretaba sueños. Vio que cuando lo sacaron con bastón, que le dijeron al rey, bueno, hay alguien aquí, decía el rey, que puede interpretar estas letras que acabo de ver, Mene, Tekel, Ufarsin. Y uno dijo, sí, ahí está el anciano, ahí lo han dejado allá, está tirado en un cuartito. Ese sí le hablaba a Dios. Era Daniel, ¿no? Y entonces fueron a traer al anciano. ¿Para qué lo trajeron, hermano? Sentenció la vida de aquel rey en ese día. ¿Ah? Y le reveló todo. Quiere decir que nadie de nosotros que esté todavía aquí tiene un despropósito. Por alguna razón está ahí. Quizás sea lo último, como el anciano que me está viniendo ahora, mire, ya de los ancianos. Como el anciano Simeón. ¿Se acuerda de Simeón? Ese no se iba a morir si no miraba la salvación para Israel. Y un día dice, llevado por el Espíritu al templo, llegó y vio a Jesús que lo habían traído ahí al octavo día, porque al octavo día tenían que presentarlo. Pero justo ese día el Espíritu Santo le dijo, ve. Y entonces allí se le cumplió aquella promesa, ¿no? Tremenda. Ahora me agarró al niño y dijo, ahora me puedo morir, porque mis ojos han visto la salvación para Israel. Wow. Porque el Señor le había dicho que él lo iba a ver, que iba a ver quién era el Mesías. Qué tremendo, hermano. Eso me llena a mí de tanta alegría, porque yo recibí una palabra así también, allá en Colombia, allá en Barranquilla, Colombia. Tuvimos una reunión de pastores, como 800 pastores habían ahí, que Dios me permitió irles a ministrar a ellos. Justo les ministré el tiempo del Espíritu Santo. Pero nunca se me olvida la experiencia que viví de un anciano, de 80 y pico de años. Y de repente él se sentaba ahí y siempre en la segunda línea. Y yo cuando me bajaba, siempre me sentaba, pues estaba el asiento a la par de él, me sentaba ahí y me decía, bien muchacho, muy bien. Y me corregía ciertas cosas. Me decía, hacerlo así. No sabía por qué lo hacía, yo le decía, está bien, perfecto. Y ya los 3 días que estuve ahí ministrando, mañana, tarde, noche, el anciano estaba ahí, yo siempre me sentaba y siempre me daba una palmadita. Entonces al final del seminario, del congreso, se paran los organizadores y dicen, queremos en este día honrar, dice, al primer pionero de la ciudad de Barranquilla. Queremos honrarlo en este día de que habían reunido todas las asociaciones de pastores, que ahora son una después de ese congreso. Fíjense todo lo que pasó ahí. Les hablé de la gracia y todo eso. Y entonces, y justo era el viejito. Allá el viejito llegó. Y yo parado ahí, se lo cuento porque para mí es emocionante. Tengo esa foto todavía porque
lo que a mí me pasó ahí fue algo extraordinario. Subió el anciano y se paró y dijo, y me llamó, ven, porque era el primer misionero de la ciudad. Y me puso las manos, sentí una presencia tan hermosa como nunca, porque dijo estas palabras. Le dijo a todos los pastores, habían como 800 pastores. Le dijo, y se me quedó viendo, y dijo, hoy me puedo morir, porque he oído el evangelio que ustedes necesitan predicar. Wow, dije yo, Dios mío. Yo me quebré ahí, hermano. Así les dijo el anciano. Este es el evangelio que ustedes deben de predicar. Y ahí todos los dejó mudos a todos. Lo que trato de decir, cómo Dios puede honrarlo a uno, porque para mí fue una honra enorme. Más que cualquier otra cosa que me hayan dado la asociación ahí. La digo, qué tremendo, gracias Señor. Confirmas el evangelio que estamos predicando para la gloria de tu nombre. Entonces esto es maravilloso. Entonces nosotros debemos de cambiar de esta mentalidad desértica a una mentalidad profética. Entonces, sigamos aquí que me perdí un poco. Los otros israelitas, ¿verdad? Aparte de Caleb y Josué, constantemente miraban cómo eran las cosas en el desierto y hablaban de eso. ¿Por qué lo hacían? Porque no ponían los oídos en lo que Dios había dicho, en lo que Dios había profetizado. Y nosotros debemos de poner la mirada en la palabra profética, que es más segura que cualquier otra cosa, para poder llegar hasta el final. Como le decía yo, nosotros vamos a llegar hasta el final. Y como dice la Biblia, ¿no? Que bien claro dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Quiere decir que hay que perseverar para ser salvos, unos de la tribulación y otros para no caer en espíritu de error. Lo que hablábamos la vez pasada. Mire, Dios quería que ellos mantuvieran los ojos en el lugar hacia donde iban y fuera de donde habían venido. Por eso le he hablado yo, ponga su mirada en las cosas futuras, donde va a parar. Y eso le va a permitir a usted irse tranquilo de esta tierra, porque sabe dónde va a ir a parar. Pero miremos la actitud que tenían, y yo voy a ir terminando. Miremos la actitud de Israel, allá en Números, capítulo 14. Mire la actitud 14, 2 y 3. Dice, y murmuraban contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación, ojalá, mire, toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Oiga eso. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Oiga eso, hermano. ¿Notó? Pero mire con mucha atención este versículo. Observe cuán negativo era esta gente, quejándose, listos para darse por vencido. Porque eso es lo que estaban haciendo. En otras palabras, preferían la esclavitud antes que seguir avanzando a través del desierto a la tierra prometida. Porque recuerde que antes de tomar la posesión, la bendición, el pensamiento positivo, antes de tomar la victoria en algo, en tu vida, en tu crecimiento, hay gigantes que se van a levantar. Tú mismo te vas a levantar. Ellos no creían en ellos mismos que podían lograrlo cuando Dios les había dicho que no lo iban a lograr ellos, sino que con la fuerza de Él iban a tomarlo. Entonces podemos decir que en realidad ellos no tenían un problema. Ellos eran el problema. Ellos no tenían el problema. Ellos tenían el problema. Porque no creyeron a lo que Dios les estaba diciendo, a lo que Dios les estaba ordenando que hicieran. Ellos eran los que no habían adoptado la mente profética que Moisés les había transmitido, les había hablado, les había dicho. Que Dios había hablado y que había hablado porque dice la Biblia, cara a cara le había dicho, yo lo voy a introducir a la tierra.
No importa los gigantes que hayan allí, no importa que se vea imposible aquello, no importa. Quizás hay cosas que nosotros estamos viendo imposibles, pero Dios no las mira así. Y yo me clavo en ello, hermano, porque sé que Dios puede hacerlo. Ellos eran el problema. ¿Por qué le digo esto? Porque es fácil ver por sus propias palabras que los israelitas no confiaban en Dios en absoluto. Hermano, yo creo que usted, que se le abra un río o quizás las aguas de su casa, al pronunciar la palabra creería. Ellos habían visto en el desierto, habían visto todos los días 40 años que el maná caía del cielo. Habían visto cómo una roca les daba agua. Era Cristo, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que la roca que de donde tomaban agua era Cristo. Ellos habían visto una nube de noche, una columna de fuego que los guiaba por todo el desierto, y en el desierto en la mañana los guiaba una nube para que no tuvieran calor. Es que, hermano, a nosotros no nos ha sucedido tanto de eso. Imagínese que nos sucede algo de eso. Imagínese usted si nosotros con un pequeño milagro que vemos de Dios mío, gloria a Dios, aleluya, que aquí, que allá. Imagínese que se le abra el río para pasar para Paraguay, para Uruguay. ¿Qué le pareciera a usted? Imagínese que te diga yo te voy a abrir para que pases, hijo. Y pasa, hermano. Dios mío, ellos vieron el mar rojo. ¿Usted sabe qué es ver el mar rojo? No sé cuántos han visto la película, qué impresionante. El agua, y así era, hermano. Y así fue. Por eso nosotros somos bienaventurados. Porque aunque no lo hemos visto, dice, creemos en Él. Aleluya. Qué hermoso, ¿no? Este es maravilloso, hermano. Entonces, podemos decir que en realidad ellos no tenían un problema. Ellos eran el problema, ¿verdad? Mire, ellos tenían una mentalidad negativa de fracaso en absoluto. En otras palabras, decidieron que fracasarían antes de haber empezado en realidad. Y sencillamente porque todas las circunstancias no eran perfectas. Por eso, hermanos, las malas actitudes son el fruto de pensar equivocadamente. Mire, yo le invito a que dé una mirada positiva a las posibilidades del futuro que esté escrito en la palabra, para que la iglesia de Cristo se regocije. Eso sí, debe de empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. No importa, usted solamente llame las cosas aunque no estén. Porque así dice la Biblia ahí en Romanos, y yo termino con este versículo. Romanos 8:17, le dejo en su corazón. Mire cómo dice Romanos 8:17. Vamos a ver. Romanos 4:17. 8:17 digo. 4:17. Mire cómo dice. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos, y que llama las cosas que no existen como si existieran. Esa es la clase de fe de Dios, ¿notó? Así habla una mente profética, o sea, piensa y habla de su futuro de un modo positivo, de acuerdo a lo que Dios ha puesto en su corazón y no de acuerdo con lo que ha visto en el pasado o está viviendo en el presente. Siempre mira hacia adelante, viendo, hermano, viendo lo que Dios ha determinado en su palabra. Y por eso vivir mirando su futuro, en donde vas a parar, en donde vas a vivir eternamente, te da deleite. Porque dices tú, la verdad, no voy a terminar acá. Voy a terminar donde Dios ha determinado que yo voy a terminar gloriosamente. ¡Wow! Y es que la verdad que tenemos un futuro, hermano, mire, pero maravilloso. Aquí serán 70, 80, los más robustos, y Dios a veces da más por extras. Porque uno de seguro algo hizo bien y te da años. Pero tarde o temprano vas a tener que partir. O en el arrebatamiento de la iglesia.
o de esta tierra. Pero no hay cosa más linda que partir sabiendo de que un día vivirá eternamente y para siempre en la presencia del Dios del cielo. Y lo lindo es que allá nos encontraremos por toda la eternidad. Qué maravilla, ¿no? Cierre sus ojos, yo he terminado, es más que suficiente, seguro. Hablaremos en otra oportunidad de esta mente que ha hecho estragos desértica en muchos corazones. Pero vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que están aquí, por aquellos que nos ven, de que está ahí viéndonos por este canal de YouTube. Damos gracias a Dios por ser de bendición para muchos, ¿verdad? Y alabamos a Dios por eso. Y vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia. Te pedimos que te glorifiques de una manera en especial, Señor. Que aquellos que no te conocen puedan conocerte, puedan arrepentirse, venir a tus pies, porque tú los estás esperando para perdonarlos, Padre. Y aquellos que están caídos, aquellos que temen a la palabra profética, se den cuenta que esa es la clave para poder pasar los estragos que hoy el mundo está viviendo. Señor, te pido que te glorifiques poderosamente. Aquellos que están caídos puedan ser liberados en el nombre poderoso de Cristo Jesús y puedan ser rescatados delante de tu presencia. Te pido que te glorifiques de una manera en especial, Señor. Que en el nombre de Cristo Jesús las cadenas, yugos se puedan romper poderosamente, Padre. Y que tú puedas glorificarte, Señor. Y que en una mente profética se vaya gestando en nuestra vida, Padre, para poder ver más con claridad lo que tú nos estás hablando. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada familia representada en este lugar. Y te pido que te glorifiques, Señor. Y que toda mentalidad desértica sea destruida totalmente para entrar con una mentalidad profética a aquellas cosas que tú nos estás proponiendo en este tiempo final. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos que se ha acercado a este lugar, Señor, en este día. Y te pido que los bendigas, que los protejas, que los guardes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno, por todo lo bello y por todo lo hermoso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Para la gloria de tu nombre te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.